Pues buenos días, soy Andrés de las Heras Calleja, soy ingeniero de organización industrial que muestra gran interés por el impacto que tiene la ingeniería en nuestra sociedad y en este sentido tengo la suerte de presentaros mi proyecto de innovación educativa en un momento en el que Claudia Goldin acaba de ser reciente premio Nobel en Economía por sus estudios en la brecha de género. Y es que, ¿cuáles son los antecedentes? ¿Cuál es el contexto de mi proyecto? Pues la brecha de género en estos sectores tiene doble impacto. Primero, a nivel de acceso, al no atraer a las más jóvenes a realizar sus estudios y proyectarse en el sector, como muestran esos porcentajes respecto a otros grados. Y luego a nivel de continuidad en el ámbito profesional, con elevadas tasas de abandono y barreras específicas. Además, la brecha de género en estos sectores es especialmente grave para ellas porque es la industria que más empleo neto creará durante los próximos años. No solo eso, sino porque el desarrollo tecnológico impacta en la forma en la que nos comunicamos, nos entretenemos y en un momento de tanto auge de las máquinas inteligentes y la inteligencia artificial, el posible sesgo de género que podamos trasladar a las mismas. ¿Cuál es nuestra línea de investigación? ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues yo, con un grupo súper pionero de compañeras de la Universidad Politécnica de Madrid que crearon un caso de género de estudio, lo cogí y intenté con mi TFG y TFM trasladar esta problemática a los estudiantes. ¿Cómo lo hice? Diseñé una metodología, que es lo que quiero sobre todo trasladaros hoy, de forma que es posible replicarla, coger este caso de género de estudio, diseñar una encuesta en fase cero, digamos, que trasladé a los estudiantes y estos respondieron, para después trasladarles esta problemática y que contestaran a las mismas preguntas una vez han accedido a esos datos que están invisibilizados en nuestra sociedad. Y por último recogí todo esto en un toolkit. Ahí en estas fotos podéis ver un poco la labor del docente, que consiste primero en motivar a ellas y a ellos a responder esta primera encuesta para después trasladar una serie de estudios referenciados muy asépticamente, poniendo en valor la diversidad para que respondan a la encuesta posterior. De ambas encuestas se extraen una serie de análisis. Aunque primero el diseño de las encuestas es el siguiente: una primera sección con preguntas de carácter personal para tener las características de la muestra, una segunda sobre la percepción de este problema, cuánto de concienciados están, y una última en cuanto a la percepción sobre tomar o no medidas como sociedad para revertir la situación. Os decía que de ambas encuestas se realizan una serie de análisis. ¿Con qué objetivo? El análisis a la encuesta previa permite conocer en qué grado están concienciados en fase cero sobre el problema, y una vez han estudiado estos porcentajes y estas barreras y problemas, cómo impacta en ellos, si influye o no, y qué grado de reflexión impulsa en los mismos. Por último, en cuanto al toolkit que ya he mencionado, pues recoge el caso de género que os comentaba, plantillas de las encuestas en blanco para que otros docentes puedan trasladarse a los alumnos, y una guía para llevar a cabo esta práctica con vídeos e información adicional sobre los temas. Sobre todo, con el poquito tiempo que tengo y más allá del papel, quería traeros hoy los resultados de haber hecho esta práctica desde 2 años atrás, con 700 estudiantes en la Universidad Politécnica de Madrid. Estas son las características de la muestra. Un 65% de chicos, frente a 34% de chicas han respondido a la encuesta, y otras características de su situación personal. Estos gráficos que vais a ver ahora son sobre todo las respuestas previamente a la encuesta, al estudio del caso, y posteriormente. Veis un efecto cascada, ¿no? Por ejemplo, al considerar si existen o no barreras para las mujeres en ingeniería y tecnología, en color azul, un 22% considera que sí frente a ese 50% posterior. Si consideran esto un problema para la sociedad, la falta de mujeres, lo mismo. Incluso más significativo es, una vez han accedido a esos porcentajes, a esos barreras, a esos problemas, cómo se muestran mucho más conscientes y de que hay que tomar medidas y que es un problema para toda la sociedad, no solo para ellas, el impacto de la no presencia femenina en tecnología y en ingeniería. Por último, esto es un ejemplo de una pregunta en cuanto a la percepción sobre tomar o no medidas. El 1 representaba estar muy en desacuerdo con la afirmación y el 4 muy de acuerdo. Se les preguntaba si la presencia femenina únicamente dependía de su valía y no de otro factor externo. Se ve también ese efecto cascada hacia el mostrarse más conscientes. Otra de las conclusiones de nuestro trabajo, el factor sexo, género, influye mucho a la hora de las respuestas, mostrándose las chicas en un 70% más conscientes y más simpatizantes con esta problemática con los chicos, que se muestran más divididos. Un poco en conclusión, todo este conjunto de barreras construye lo que se conoce como laberinto de cristal, en cuanto a que
está invisibilizado un poco todo esto en nuestra sociedad. Con esto lo que queremos hacer es romperlo, es concienciar a los estudiantes con estudios objetivos y que lo conozcan para que actúen en este sentido en su vida profesional. Más allá de estos resultados y estos porcentajes y gráficos que reflejan números, aquí son reflejo testimonios que ellas mismas de Valora nos dicen, en concreto ellas. Sabía que había cierta desigualdad, pero no podía imaginarme un porcentaje tan bajo de altas directivas. Sabía que había sesgos, pero no podía imaginarme qué tantos y cómo me podían afectar a mí en el caso de que yo llegue a trabajar en estos sectores. Aquí en esta diapositiva también he querido recogeros cómo es significativo el género a la hora de responder. 1 de cada 2 chicas frente a 1 de cada 4 de ellos pues considera que existen barreras o que la falta de mujeres en ingeniería es un problema. Coinciden en general que es súper importante la visibilización de este problema, aunque se muestran más divididos, tanto ellos como ellas, en cuanto a tomar medidas de discriminación positiva. Por último, futuras líneas. Es súper importante tratar esto en edades tempranas. Esto lo hemos hecho en la universidad, pero sería determinante llevarlo a los colegios, que desde pequeños no crezcan ellas y ellos con ese sesgo. También expandirlo a todas las escuelas de la universidad, ya que lo hemos hecho en 2 de ellas. Por último, nuestro objetivo como docentes, sobre todo que las chicas empiecen a tener un contacto con una realidad que quizás no imaginen. Después, que tanto ellos como ellas entiendan esta realidad y puedan trabajar, como ya he dicho, en este sentido. Luego, que entiendan el impacto de la no presencia femenina en nuestra sociedad y, sobre todo, que entiendan cuánto es de importante la diversidad en general. Y nada, muchas gracias. Espero que les resulte interesante y